Amigos, amigas, era la última noticia que repasábamos en el bloque de noticias internacionales, el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena y campesino en Ecuador para poner fin a los 18 días de protestas que implicaron reclamos desde las entidades indígenas y campesinas, represión, unas negociaciones muy arduas, pero qué mejor que profundizar en eso con alguien que ha estado, que ha caminado, que ha presenciado lo que ocurre en Ecuador como parte de una misión de solidaridad internacional y derechos humanos que partió de nuestro país y que estuvo integrada entre tantísimas otras personas por el abogado, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, Nicolás Tauber. Hola Nicolás, acá Esteban de Cítrica Radio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Puede ser que estés muteado, Nicolás? Acá me indican que puede ser. Perdón, ¿cómo están? No hay problema, ¿cómo estás, Nicolás? Buenas tardes a todos. Buenas. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto, Esteban, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, Nicolás, gracias por hacerte el momento para charlar. Sabemos que son días requete movidos, así que un placer gigante. Lo primero, esta noticia con la cual muchos nos cenamos anoche, esta paz, me voy a parar un poco gentil, pero este acuerdo entre el gobierno y los movimientos indígenas y campesinos en Ecuador, ¿consiguió el gobierno? ¿Consiguieron los movimientos? ¿Cómo sentís que se dio ese acuerdo después de la represión, después de todo lo que pasó en el país? Bueno, como misión de solidaridad internacional y derechos humanos, nosotros no opinamos sobre la situación política interna del Ecuador, con lo cual puedo tener una opinión propia, pero no como misión. Como misión lo que hacemos es ir al lugar de los hechos, donde entendemos que hay situaciones graves, donde se pueden estar violando derechos humanos, a comprobarlo en el terreno, a entrevistar a las víctimas, a los familiares, a las autoridades públicas, a los fines de recabar información y visualizar que hay una situación que nosotros entendemos que no está visualizada o que está visualizada de una manera parcial o errónea. Total. Que fue lo que fuimos a hacer en Ecuador. Con lo cual, como me entrevistan como miembro de la misión, preferiría no opinar sobre la política interna de Ecuador. Totalmente, no, a ver, hay una realidad también que desde la comunicación nos toca entender que una misión de solidaridad internacional no son gente que son ni corresponsales, ni gente que va a hacer una investigación de corte periodístico, más allá que tienen sus propias opiniones, pero es totalmente cierto lo que decís, Nicolás. Sí, tomar lo que vos decías, que es la parte que más nos tiene que comprometer, que es si existió, si identificaron, de lo que se pueda contar, porque entendemos que hay una investigación en torno a las violaciones de derechos humanos, en la contención represiva del brazo armado del Estado, las fuerzas policiales. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué vivieron? ¿Cómo están las personas que participaron de las protestas? De nuevo, con 6 fallecidos. ¿Qué encontraron? Bueno, lo que encontramos es un pueblo ejerciendo su derecho a la protesta social, allá le dicen el derecho a la resistencia, un pueblo valiente, un pueblo que pacíficamente reclama por sus derechos, y comprobamos una situación de represión feroz por parte de fuerzas estatales, tanto del Ejército como la Policía Nacional, y también la actuación de grupos civiles, de gente bien, entre comillas, las llamadas marchas blancas allá, o marchas por la paz, o brigadas blancas, que actuando al amparo o con zonas liberadas de la policía o del ejército, reprimen o ejercen violencia sobre todo comunidades indígenas. Eso como una primera respuesta te podría comentar lo que vimos. Vimos una situación muy grave, hasta donde nosotros nos fuimos, las protestas tenían un saldo de 6 manifestantes asesinados durante las manifestaciones. Vimos un uso desproporcionado de la fuerza a través de la utilización de, por un lado, armamento antitumulto, gases lacrimógenos y balas de goma, pero disparadas a corta distancia, y haciendo una utilización de ellas que es letal. Por ejemplo, una práctica en Ecuador es disparar a la cara, lo cual es potencialmente letal o causante de graves heridas. Hay cientos de heridos graves, desfigurados o amputados, o que han perdido la visión por el mero hecho de reclamar un derecho que les
tenemos un pequeño corte. Es una pena, está interesantísima. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Hablaba justamente de una práctica que es muy común lamentablemente en la represión latinoamericana. Lo vimos en Chile con el colectivo de los mutilados, ¿verdad? Gente que había padecido mutilaciones desde lesiones que pudieron zafar hasta pérdida de la vista, ni hablar de la vida en Chile. Eso se replica en Ecuador. Es realmente interesantísimo. Estamos hablando con una persona que integró una misión de solidaridad y de paz desde la Argentina, desde su rol como abogado y dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo. Hablamos de Nicolás Tauer. Nicolás, ahí te reconectamos. Esto que vos mencionabas, Sí, del disparar un gas lacrimógeno, balas de goma a corta distancia, es algo que ocurre en diferentes... estaba el colectivo de los mutilados y mutiladas en Chile, por ejemplo, algo que en Latinoamérica lamentablemente es moneda corriente en las represiones, ¿no? sí, es una práctica que se repite lamentablemente en toda América Latina. La misión tenía dos antecedentes. Había ido a Bolivia en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales, Sí, y sí, también las sí. protestas del año pasado con Colombia, y vimos la misma situación, con lo cual entendemos que hay una práctica asentada continental que puede, esto ya es una opinión mía, que puede estar vinculada a algún tipo de entrenamiento común Sí, en cuanto a la utilización de este armamento, y a su vez también la utilización de armamento letal, de balas de claro. plomo, Ay, qué... también la utilización de helicópteros o drones, Sí. tanto para identificar personas como para dispararles desde el aire. Con lo cual, lo que vimos realmente es una situación grave de violación a derechos humanos, Ujú. y un uso desproporcionado, arbitrario, de la violencia estatal, y ya te digo, Esteban, de también la violencia paraestatal, Claro, eh, claro. que es un dato grave, Ujú. unido, amparados del Estado. No, Claro. no es simplemente que civiles, que son bandas civiles, y se da en el marco de un discurso desde el gobierno nacional xenófobo, contra los indígenas, Ujú. y en que estos grupos refieren constantemente, indios de acá, negros de allá. Ujú. Bueno, toda esa violencia viene enmarcada en el marco de un discurso xenófobo de odio que es muy preocupante, porque siembra una semilla dentro de la sociedad que después es muy difícil desterrar. Totalmente, totalmente. Guillermo Lasso, el presidente bueno, que asumió hace poco tiempo, una fuerza conservadora. Te quería consultar eso, digo, desde lo que se pueda comentar, pero en un momento escuchaba que Lasso mencionaba como, no, bueno, algo así como nos vamos a poner en paz con los indígenas, el movimiento indígena, con el movimiento campesino, porque ellos apoyaron mi candidatura, y decía que tuvo una buena relación con Yacu Pérez cuando fue el escrutinio. Imagino que eso ahora está roto, pero consultarte si identificaron alguna chance de pacificación en el corto plazo, imagino que bastante complicado, o si esto es algo que se rompió en la sociedad ecuatoriana, a partir de esto que vos me comentás. ¿Cómo observas eso? ¿Hay alguna conclusión en esa arista? Y, y ahí creo que lo extraviamos. Estamos conversando con Nicolás Tauber, es interesantísimo, estamos extrayendo, ahí lo recuperamos, puede ser. Vamos a ver cómo podemos hacer, tranquilidad. Y Nicolás está en misiones, está laburando a full. eh, ahí creo que lo recuperamos. ¿Me Les copian? pido, les pido disculpas por los problemas de conexión. Por favor. No tengo, de hecho, señal telefónica, y estoy trabajando con un wifi que no es de lo mejor. No, respecto a tu pregunta, es muy atinada, porque efectivamente los indígenas acusan a Lasso de no cumplir con sus promesas de campaña. Claro. O sea, y a su vez el movimiento indígena no está atrás de la exigencia de fuera Lasso. La exigencia de fuera Lasso se prendió en las bases y en el pueblo ecuatoriano ante la violencia desatada Claro. contra el paro, pero los dirigentes indígenas que nosotros hemos hablado no tienen la postura del fuera Lasso, y ni siquiera tampoco lo dicen jamás. De hecho, se cuidan muchísimo de expresar esa situación, porque la comunidad indígena ecuatoriana que está en lucha tampoco es correísta. Claro. Entonces, no está en el marco de esa disputa política, si querés, por arriba. Más allá de que,
obviamente la protesta es política y la disputa también lo es, obviamente. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente y es interesantísimo, Nicolás, porque si no, ya desde afuera decimos, bueno, fuera Lazo porque son correístas, y no, sabemos que nos gusta la política ecuatoriana, que no sucede eso. La última cortita, gracias por el tiempo, Nicolás, es cómo estuvieron ustedes, digo, en un país tan tensionado, con semejante nivel, ¿se pudo garantizar la seguridad? ¿Cómo fue la logística de una misión de solidaridad en semejante contexto? ¿Cómo lo vivieron? No, por suerte no tuvimos ningún hecho de violencia contra la misión. El ambiente era de tensión. Nosotros fuimos al epicentro de las protestas. Claro. La Alianza por los Derechos Humanos, que fue el organismo de derechos humanos que nos cobijó y que nos ayudó con la logística, nos había pedido de que vayamos a otra zona de la ciudad para hospedarnos, o que tengamos más reparos respecto a nuestra seguridad. Nosotros, como buenos argentinos, fuimos al medio del quilombo, por así decirlo. Muy bien. Hemos recibido algunas, sobre todo, amenazas anónimas por redes sociales, algún mensaje intimidante de la Policía Nacional cuando llegamos, como una bienvenida que no tenía mucho lugar para estar. Wow. Pero luego, por suerte, no tuvimos situaciones de violencia contra la comisión. Sí nos vimos restringidos por la actitud del Estado de, por ejemplo, cercenar las conexiones de internet. Era muy difícil conectarse en determinados lugares, en los lugares donde están los indígenas. Y luego, bueno, teníamos las restricciones de movimiento propias del estado de excepción y del toque de queda, que muchas veces nos impedía entrevistarnos con personas o llegar a determinados lugares del Ecuador. Pero no hubo situaciones de violencia, tampoco tuvimos problemas en migraciones para entrar, eso no ocurrió. Ahí se lo deportaron a Juan Grabois, pero no ocurrió en Ecuador esta situación. Nicolás, completísimo, interesantísimo, realmente teníamos banda de ganas de tener esta charla. Gracias por hacerte el tiempo, por la buena onda, por conectarte. Será hasta la próxima y muy buen cierre de semana. Si te parece y les interesa y el tema sigue actual, podemos hacer una nueva conversación con mejor conexión desde Buenos Aires la semana que viene. Sí. O el fin de semana, plenamente a disposición para lo que ustedes quieran, necesiten. De una. Gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos. Otro para vos, Nicolás. Nicolás Tauber, abogado, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo y miembro de la misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que estuvo en Ecuador hasta mediados de esta semana, en primera línea de lo que es asistir, identificar, notificar, monitorear lo que ocurre en el pueblo hermano del Ecuador. Una nota interesantísima, digo, obviamente particularidades, como es la conexión, puede pasar, el activismo es así, todo el tiempo te requiere moverte para todos lados, pero pudimos sacar un montón de conclusiones interesantísimas de un tema que Cítrica tenía bandas de ganas de cubrir.